Bien, buenos días a todos. Espero que vengan con hambre, pero con hambre espiritual. Porque dice que con hambre no hay pan duro, ¿no? Por lo menos en Venezuela se dice así. Porque hoy traigo un mensaje antiguo, del 2007. Muchos aquí pues eran adolescentes en esa fecha, ¿no? Así que si alguien lo recuerda, pues bien, y si no, lo recordamos hoy. Espero que el Señor nos guíe en esta mañana para presentar su palabra delante de su pueblo. Bien, mi intención en esta mañana, con la ayuda del Señor, es hablarles sobre 3 costumbres del Señor. Costumbres que hizo latentes, cotidianas, rutinarias en su vida diaria. Y que por supuesto debemos y deberíamos poner en práctica en nuestras propias vidas. El Señor fue el ejemplo. El Señor dijo, vamos a ver, antes de la introducción, vamos a ver cuáles son esas 3. Marcos capítulo 10, versículo 1. Marcos capítulo 10, versículo 1 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Ahí está esa frasecita, como solía, como era su costumbre, como acostumbraba a hacer. El primer hábito es la enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 1. Hay otra referencia más en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 40. Lucas 22, 39 y 40 dice: y saliendo se fue como solía, ahí está otra vez la frasecita, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y ahí está la segunda costumbre o hábito que el Señor practicaba asiduamente, y era la oración. La primera, la enseñanza, Marcos 10:1. La segunda, la oración, Lucas 22:39. Y por último, Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice allí la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y ahí está la tercera referencia en cuanto al hábito o a la costumbre del Señor, y era reunirse con los suyos en torno a la palabra de Dios y a la meditación de la palabra de Dios. Era su hábito congregarse, era su hábito enseñar, era su hábito orar, era su hábito congregarse. 3 costumbres, seguramente habrán más. Si alguno lo sabe, pues con mucho gusto podré actualizar mis notas. Hábitos y costumbres que el Señor nos dejó para que, por supuesto, fuésemos imitadores de ella. Él dijo en Juan capítulo 13, versículo 15: porque ejemplo os he dado, diciéndole a sus discípulos, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Claro, el contexto aquí es diferente, pero la aplicación es válida para lo que queremos en esta mañana. El Señor ha sido el ejemplo, y es el ejemplo, y será el ejemplo para nosotros, sus discípulos. Y Él mismo lo dice. Y en Hechos capítulo 1, versículo 1, el evangelista Lucas comienza su libro diciendo, quieto ahí, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, no solamente el Señor hace algo difícil,
¿Cuánto nos cuesta ponernos como ejemplo, no? A veces nuestros hijos están con los radares puestos a 360 grados para ver, pero tú dices esto y haces esto. ¿No les ha pasado? A mí sí. El Señor podía hacerlo con libertad. Ejemplo o sedado. Nadie podía apuntar el dedo en su contra para desmentirle o desautorizarle de cualquiera de sus palabras. Y el evangelista Lucas lo ratifica en su carta a los Hechos. Estas cosas comenzó Jesús a hacer y a enseñar. No solamente enseñaba, sino que era ejemplo de lo que enseñaba. El Señor no solamente daba voces, sugería, argumentaba, mandaba, sino que esas cosas Él las vivía y las aplicaba en su vida cotidianamente. Así que era ejemplo vivo de todos aquellos que le observaban. No el caso de un predicador que en alguna ocasión estuvo en una iglesia y cuando el hombre se subía a la tribuna, nadie quería que se bajara. Pero cuando el hombre se bajaba, nadie quería que se subiera. Sus hechos no correspondían con sus palabras. Y eso no ocurrió con el Señor. Así que, hermanos, tenemos el ejemplo en el Señor. Tenemos estas rutinas cotidianas, prácticas habituales en su vida, que hoy, con la ayuda de Dios, quisiera compartir con ustedes para que cada uno de nosotros pongamos la disposición de poner en práctica. Vamos a ver, el Señor enseñaba, pero ¿cómo enseñaba? Bueno, primeramente, enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. No era un religioso que trataba de argumentar ritos humanos y recargar al pueblo con tantas cosas que los agobiaban. Mateo 7:29 nos habla claramente que enseñaba con autoridad, pero también enseñaba con doctrina. Y esa palabra doctrina allí es la misma que se usa en Tito 1:9, cuando el apóstol exhorta y dice, enseña apegado a la enseñanza, no apegado a las modificaciones humanas que quiera hacerle, sino al modelo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces enseñaba con doctrina, tomando la palabra de Dios como referencia, pero enseñaba también por parábolas, ejemplos visuales que hacían fácil el entendimiento de lo que enseñaba. Se paraba en la playa y de repente al fondo había un sembrador dispuesto allí sembrando su semilla y ahí comenzaba su discurso. El sembrador salió a sembrar. Un hombre tenía 2 hijos, o el pastor dejó 100 ovejas, dejó las 99 en el desierto, etcétera, etcétera. Usaba gráficos, usaba ilustraciones que facilitaban la enseñanza y la comprensión de su enseñanza. No era un mero conocimiento teórico y pedagógico. Expulsar palabras para que su audiencia se llenara, pero llenara solo la cabeza. El Señor quería que también ese conocimiento llegara al corazón y fuera puesto en práctica. Por eso enseñaba por parábolas, con ejemplos, para que la gente que lo oía entendiera claramente. Pero también enseñaba sin protocolos. Y eso lo tenemos en Lucas 5:3. Cuando el Señor está en una playa, la gente se agolpa alrededor de Él. Y Él nos dice, bueno, no, vamos primero a hacer una mezquita aquí para yo poder hablarle a la gente. Vamos a montar una carpa aquí para... No. Coge una barca y se sienta y la usa como tribuna desde la playa para que su mensaje pueda llegar a toda esa multitud que le está oyendo, sin protocolos, sin cargas humanas que se interponen entre el mensaje que Él quiere dar y sus oyentes. Hermanos, el Señor vino a manifestarnos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo habéis estado conmigo
¿Y no habéis visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese era su objetivo al enseñar el mensaje que Dios tenía para la humanidad. Ese Dios que en el pasado se había ofendido por nuestros pecados y a consecuencia del pecado nos habíamos distanciado de Él. Dios se paseaba al aire del día en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Hasta que pecaron, hubo distanciamiento. Y de ahí hasta la venida del Señor, cuando vino a reconciliar ambas partes para acercarnos a Dios. Cristo con su mensaje, con sus enseñanzas, ha querido acercar a la humanidad a su Creador, a Dios. Entonces, ¿cómo enseñaba el Señor? Con autoridad, Mateo 7:29, con doctrina, apegado a los estatutos que Dios había dejado, a los fundamentos, pero también actualizando lo que ya Dios había dado en el pasado. Dios había dado a Moisés la ley, pero ¿qué dijo el Señor? Él vino a traer la ley de Cristo, la ley del amor, cumpliendo el mandamiento antiguo. Vino a establecer un mandamiento nuevo. Hablaba con doctrina, no como los fariseos y los religiosos de su época, que recargaban al pueblo con muchas cosas humanas que nacían de su invención y en su cabeza, dejando de lado los fundamentos divinos establecidos. Enseñaba por parábolas, gráficamente, para que entendieran, Marcos 4:2, y sin protocolos, desde una barca, sentado a la orilla en la playa, daba el mensaje a las multitudes que se agolpaban, en Lucas 5:3. ¿Cómo enseñaba? Pero ahora, ¿dónde enseñaba? Pues los lugares son diversos, desde la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos aparte del templo para leer, orar, meditar y juntarse en cada comunidad. Generalmente había una sinagoga en cada pueblo, en cada aldea, Mateo 4:23. También enseñaba desde el templo, la casa de Dios, el lugar establecido por Dios para adorarle, donde el judío se acercaba para ofrecer sus ofrendas a Dios. Ahí estaba el Señor presentando el mensaje, Lucas 19:47. Pero también usó un monte. ¿Recuerdan el gran sermón de la montaña, el sermón del monte? Pues desde allí también el Señor aprovechó aquellas multitudes para alimentarlas con la palabra de Dios, Mateo 5. Pero también usaba y pasaba por ciudades, aldeas y pueblos, presentando el mensaje y enseñando de una manera itinerante la palabra de Dios. Lucas 8:1, por ejemplo. Pero también usaba las casas particulares. ¿Recuerdan el hogar de Lázaro, María y Marta? Donde María escogió la mejor parte a los pies del Señor, escuchando la palabra. También usó la casa de Pedro, donde él sanó a su suegra, donde allí la gente se juntaba para enseñar a las multitudes, pero también usó una playa o las playas de su región, donde la gente se agolpaba y se acercaban a él para escucharle hablar. Entonces vemos los lugares variopintos: sinagoga, templo, desde un monte, ciudades, aldeas y pueblos, casas particulares y la playa. Su mensaje era un mensaje itinerante. Hermano, ¿cuántas veces pensamos que solamente la palabra de Dios tiene que circunscribirse a la iglesia? No lo digo por usted, lo digo por mí. Podemos caer en ese error, en creer que la palabra de Dios solamente puede presentarse en estas 4 paredes. Hermanos, el Señor nos dio el ejemplo. El mensaje de salvación para la humanidad es un mensaje itinerante. El Señor iba a las sinagogas porque allí se juntaban las comunidades, las aldeas, los pueblos, para reunirse en torno a la palabra de Dios. El Señor usaba
el templo porque allí iba la mayor cantidad de personas, nacionales y extranjeros, judíos que venían de fuera y prosélitos del judaísmo que también se congregaban allí. Desde allí también enseñó a las multitudes. Y así sucesivamente, hermanos. Tenemos claro que el Señor nos ha llamado a presentar un mensaje itinerante. El Señor no esperaba que que la gente vinieran a Él. No se conformaba. Bueno, aquí está mi despacho. Consulto de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, ¿no? Caminaba por las aldeas, por los caminos polvorientos de Jerusalén e Israel. Y gracias a eso muchas personas llegaron a recibir la salvación, como Bartimeo el ciego a la orilla de aquel camino. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando escuchó que era él el que pasaba. O de Zaqueo montado en aquel sicómoro: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor buscaba a las almas perdidas de forma itinerante para enseñarles el camino que Dios quería mostrar a sus criaturas perdidas. Como el buen pastor dejó las 99 en el desierto y fue tras aquellas ovejas descarriadas para traerlas nuevamente al redil. Hermano, tengamos esto presente. Somos receptores de un mensaje glorioso. El Señor nos muestra cómo enseñarlo con autoridad, porque tenemos su palabra. Con doctrina, no inventando cosas raras, sino apegándonos a lo que Dios nos ha establecido en su santo libro. Pero también nos muestra claramente que su mensaje era un mensaje variado e itinerante, capaz de alcanzar las más bajas esferas de la sociedad, mujeres endemoniadas, dedicadas a la vida libre, pero también personas pudientes como Nicodemo, religiosos, tanto para unos como para otros. Era este mensaje glorioso de salvación. Bien, tengamos esto presente, hermano, la forma como el Señor enseñaba y dónde enseñaba. Cómo enseñaba y dónde. Ahora, aquí surgen varias preguntas. Trataremos de responderlas. Enseñar, he dicho al principio que estas costumbres del Señor son dignas de imitar. Algunos dirán, bueno, enseñar, eso no es para mí. Lo siento, pero creo que te estás equivocando. Y creo que no me equivoco cuando pienso esto, porque yo también lo pensé muchas veces. Pero, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que el Señor nos ha mandado a enseñar? Bueno, no me crean a mí, vamos a leer Mateo capítulo 28, lean conmigo por favor, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Porque ya aquí pasamos a las lecciones aplicativas de estas costumbres del Señor. El Señor enseñaba, ya hemos visto. Pero me toca a mí enseñar. Mateo 28, 19 al 20, los dos últimos versículos. El evangelista Mateo termina su evangelio de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 18. Sí, 18. Mateo 28 y 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es a sus discípulos antes de ascender al cielo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí dice el mandamiento: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perdón. Es un mandamiento, lo tenemos claro, ¿verdad?
Ahora, el Señor habló aquí a sus discípulos. ¿Era exclusivo este mandamiento para sus discípulos? ¿Se considera usted un discípulo del Señor? ¿Sí o no? ¿Somos discípulos del Señor? Entonces, ¿este mandamiento es para nosotros? Bueno, hermano, yo descubrí esto hace poco y tengo que decir que sacudió mis cimientos porque vivimos una vida cristiana muy cómoda, y no me refiero a comodidades externas, me refiero a nuestra responsabilidad delante de la sociedad que nos ha tocado vivir. Bueno, en mi Biblia está un título colocado por la revisión, la Gran Comisión. Pero esa comisión no solamente fue para los apóstoles iniciales, para los 11 que estaban allí. Esa comisión es para mí también. Esa comisión es para usted. Id por todo el mundo, repito, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, ahí está en la pared, mira, que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, ¿somos conscientes? Pues la palabra de Dios en esta mañana quiere sacudir nuestro estupor, por lo menos el mío, y entender que hay un mandamiento. Hermano, ¿y qué tenemos que hacer cuando Dios nos manda? Obedecer. Si queremos ser hijos obedientes, si queremos ser discípulos aplicados, Dios nos manda en esta mañana, hermano. Este mandamiento no ha perdido vigencia. Este mandamiento está tan actualizado como el día que el Señor lo dijo a sus discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde están esas cosas? Hermanos, aquí están. Mira, detalladas, al detalle, al milímetro. No solamente para que nosotros las vivamos, sino que también para que las enseñemos. Pero hay otra pregunta más. Entonces, ¿me toca a mí practicar esta costumbre del Señor? ¿Lo tenemos claro? ¿Enseñar yo? Pues yo espero que si alguno tuviera alguna duda, quede aclarada en esta mañana con la palabra de Dios. Otra duda, ¿dónde? En la reunión, ¿dónde vamos a enseñar? ¿Dónde vamos a presentar este mensaje? Bueno, ya hemos visto el ejemplo del Señor. El Señor usaba de una forma itinerante cualquier lugar, cualquier situación, cualquier oportunidad. Hermano, yo sé que no es fácil presentar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Porque me ha tocado, lo he vivido personalmente. Pero ¿sabe usted? La costumbre, la repetición crea el hábito. Si no, pregúntele a los otros hermanos que comparten tribuna o ministerio de enseñanza pública aquí, los inicios, lo que nos costaba, lo comentaba con mi esposa en estos días. Cuando yo empecé, y perdonen que me ponga como ejemplo, no soy ejemplo para nada, pero comento la experiencia que tuve con mi esposa, la conversación. Cuando yo empecé, nos daban 20 minutos para abrir la reunión. Tendría yo 20 años o poco menos. Hace bastante de eso. Y recuerdo que nos daban para presentar un himno, orar y una meditación. Bueno, uno escogía el himno más largo, oraba lo más amplio que podía para tratar de hablar lo menos posible. Por lo menos ese era mi caso. Y cuando se terminaba el himno, que ya me tocaba hablar, cada segundo era como una hora. ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Bueno, todavía me cuesta, todavía las piernas me tiemblan,
todavía me da nervio y las manos se me enfrían. Hermanos, pero la repetición establecida produce el hábito. Mire, dicen los estadistas, estos que hacen que los números nos hablen y nos digan cosas, que para que una cosa se haga hábito en nuestra vida, tenemos que repetirla por lo menos 120 veces. Yo recuerdo tener un trabajo donde tenía que madrugar a las 4 de la mañana para poder ir al sur a trabajar. Entraba a las 6 de la mañana y fuera el día que fuera, yo me despertaba a las 4 de la mañana. 2 años duré así, porque era el hábito, era la costumbre. Tuviera el día libre o no tuviera que trabajar, la palanca se me caía y me despertaba a las 4 de la mañana. Hagamos el hábito, propongamos. Ya estamos pronto a fin de año. Propongámonos, hermanos, como metas. Presentar, imitar estas costumbres benditas que el Señor nos está dejando en su palabra. Entonces, enseñar es un mandato dicho a sus discípulos por el Señor. ¿Dónde lo vamos a hacer? De una forma itinerante. Cualquier lugar es válido, siempre y cuando que prudentemente no seamos pesados e inoportunos. Pidámosle las oportunidades al Señor y estamos seguros que el Señor nos las va a dar para presentar su mensaje a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a cualquier persona que el Señor ponga delante de nosotros. Pero hay otra pregunta más: ¿cuándo? ¿Cuándo hacerlo? Bueno, el apóstol Pablo, sabiendo cómo somos los seres humanos en general, en 2 Timoteo 4:2, él le insta a Timoteo: te insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta. Te ruego encarecidamente, le dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. 24/7. Como dicen ahora los jóvenes. ¿Cuándo debemos enseñar? ¿Cuándo debemos ejercer e imitar? Y el Señor lo hizo en su vida particular. Nunca le dijo que no, ahora no puedo atenderte. En un par de ocasiones vinieron unas extranjeras. El Señor había venido a presentar el Evangelio a las ovejas perdidas de Israel, pero ni aún a estas ovejitas del rebaño no judío, Él les negó su favor. Y más viendo aquella fe tan grande de aquella mujer sirofenisa. No es digno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le dijo: sí, pero los perrillos podemos comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Cuánta fe ganaba el corazón del Señor, y Él aún a esas personas brindaba el mensaje de salvación. Hermanos, ¿somos conscientes que es un mandamiento? ¿Somos conscientes que es itinerante el mensaje? ¿Somos conscientes que debemos hacerlo 24/7, siempre, en cualquier lugar, buscando la oportunidad prudente para hacerlo? Ahora cualquiera dirá: bueno, pero es que yo no estoy preparado. ¿No lo ha pensado? Yo lo sigo pensando. A veces pienso cómo Dios haya escogido a simples personas mortales para anunciar un mensaje tan glorioso, con consecuencias tan grandes y eternas. Él usó en el pasado ángeles para transmitir este mensaje, o algunos mensajes. Por ejemplo, a María se le apareció un ángel para anunciar que había sido ella escogida por el Altísimo para traer al mundo en su vientre el Hijo de Dios, que se convertiría hombre. Dios usó ángeles en el pasado, hermanos, pero en el presente Dios te usa a ti y Dios me puede usar a mí, aunque mi cabeza no pueda entenderlo todavía por qué lo hace.
¿Somos conscientes de esta realidad? ¿Estoy preparado? Bueno, mira, hay un ejemplo. En Marcos 5. ¿Recuerdan el endemoniado de Gadara? El Señor llega a la región de Gadara y consigue allí un hombre que vive entre las sepulturas, en los cementerios, endemoniado y atormentado. Y el Señor con su poder lo libera. Las cadenas de esclavitud que lo tenían sometido. Y luego que el Señor hace el milagro en su vida, ven a aquel hombre vestido, sentado y en su juicio cabal. ¿Y cuál es la reacción de este hombre? Querer seguir al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, ven, aquí hay un sitio para ti. Necesito que promociones mi reino. No, el Señor no le dijo eso. El Señor le dijo, anda, ve a los tuyos y cuéntales allí cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Estaba preparado este hombre? ¿Había ido al seminario? ¿Tenía claro la teología, la hermenéutica y todo el pensum establecido? No, el Señor le dice, mira, cuenta a tu familia, a los tuyos primeramente, lo que el Señor ha hecho en tu vida y cuán grandes cosas y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Hermanos, empecemos por allí. Contarle al Señor cómo era yo antes de creer al Señor. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Ha habido cambios? Y coméntale eso a tus más allegados. Seguramente algunos ni te harán caso. Pero no importa, cumple con tu propósito, cumple con el mandamiento del Maestro. Enseña, presenta el mensaje del Evangelio. Que tu vida respalden tus palabras, que tus hechos soporten tu voz ante aquellos que te escuchan y te rodean. Bueno, hermano, espero que estas preguntas hayan quedado claras. Ahora vamos con otra costumbre más y es la oración. El Señor llega al Monte de los Olivos como era su costumbre habitual. Y vamos a leer para ello en Levítico 21:37. Lucas 21:37. Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. De día se estaba enseñando a las multitudes en el templo y de noche iba al monte de los Olivos. ¿Y qué hacía allí? Oraba. Mateo 14:23 dice, bueno, yo quiero presentarles 3 tipos de oración que nos muestran los evangelios. Curiosamente no son las epístolas, aunque también hablan de la oración, pero no, sería raro o parecería raro encontrar este tipo de doctrinas plasmadas en los evangelios, pero sí está dada la importancia. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo el Señor. Y ahí tenemos la oración privada, el Señor solo en compañía con su Padre, contando personalmente aquellas cosas entre Él y su Padre. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos en nuestra oración privada que conversar con Dios, que no queremos que nadie más se entere? Cuando cerramos nuestra puerta en privacidad para orar en soledad, de forma personal y habitual, contando y confesando nuestros desvaríos y nuestros pecados delante del Señor, nuestras debilidades y flaquezas. Esa es la oración privada.
Pero también está la oración en pareja, la oración de dos. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está la oración de dos. Tenemos necesidad de orar, creo que eso está claro, ¿no? Pero cuántos problemas, cuántas circunstancias en nuestra vida requieren más de una oración privada, sino de alguien de confianza, aparte de nuestra pareja, un hermano o hermana de confianza al cual cedemos nuestra carga para que nos ayude a llevarla en oración delante del trono de gracia de Dios. Y esa es la oración de dos. ¿No es verdad que una carga se lleva más fácil entre dos? Pues aquí es válido el concepto. Pero también está la oración pública. Y eso está en Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y ahí tenemos la oración pública. Hermanos, dependiendo del tamaño de la necesidad, va a depender el uso y el tipo de oración que necesitemos en nuestra vida. Oramos como iglesia, tenemos un día específico a la semana para orar, para venir a este lugar y juntos como un solo cuerpo, como lo dice Pablo, reunir nuestras voces delante del trono y la presencia de Dios para elevar nuestras súplicas, nuestras necesidades. Y lo dice Mateo 18, lo dice: cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Hay restricciones a la oración? No. Pero hermano, y me voy a repetir, ¿somos conscientes del tremendo poder que tenemos en nuestras manos con la oración aplicada a nuestras vidas? Eso es como el que se compra un Ferrari, 1500 caballos, 12 cilindros, capaz de hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos. Pero ¿cuándo lo usamos? Los domingos en la mañana para ir a comprar el periódico al kiosco. Hermanos, somos conscientes que muchas veces subutilizamos esta tremenda herramienta que Dios nos ha dado. La prueba está, ¿por qué las reuniones de oración son las reuniones más desasistidas de la iglesia? Y esto no es solamente aquí. El Señor me ha dado oportunidad de estar en varias iglesias en Venezuela y aquí. Y me atrevería a decir que muchas iglesias actualmente ni siquiera incluyen una reunión de oración en la semana, porque las he visto. Porque no somos conscientes, hermanos, del poder que el Señor nos ha dado con esta herramienta divina y poderosa que es la oración. Nos cuesta habituarnos a desarrollar esta práctica en nuestra vida. Y no lo digo por nadie en particular, perdón, por favor, lo digo por mí. En muchas ocasiones me he puesto de acuerdo con mi esposa y mi hijo mayor que vive con nosotros. Vamos a tener reuniones de oración y empezamos. Días, semanas, y por alguna razón se desvanece el hábito. Hasta que nuevamente vuelva otra vez la necesidad de volver a ponerlo, de establecerlo como una rutina en nuestra vida. Hermanos, ¿cuál de estos tipos de oraciones somos carentes en nuestra vida personal? El Señor la aplicaba en su vida cotidiana como una rutina, como solía.
Y ese término solía ahí era un acto voluntario y habitual de una acción cualquiera, en este caso de oración en su vida. Bueno, si el Señor lo aplicó en su vida, tenía necesidad de orar. Él era Dios, Él es Dios. Sin embargo, Él como hombre lo practicó no solamente por necesidad, porque se complacía en relación, en intimidad con su Padre, pero también para enseñarnos que nosotros tenemos también esa necesidad, para darnos ejemplo. Hermanos, pensemos, mientras estemos en este mundo, creo que hay un cántico que dice así: de orar necesidad habrá. Que seamos conscientes que si el Señor lo estableció como una rutina cotidiana en su vida, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Hacer de la oración un instrumento, una herramienta diaria y cotidiana. Bien, pero hay una última, y es que el Señor se congregaba. Nos dice allí que llegando a su Nazaret natal, el día de reposo, fue a la sinagoga como era su costumbre. Era su costumbre reunirse. Era su costumbre congregarse. Era su costumbre habitual buscar la casa de Dios para presentar y enseñar el mensaje, pero también para compartir con sus hermanos. Y yo quisiera recordarles, creo que hablé algo de esto hace poco, 3 por qué debemos congregarnos. Quisiera recordarles. Por eso les dije al principio que espero que vengan con hambre hoy, porque con hambre no hay pan duro. Y el primer por qué debemos congregarnos nos lo da el salmista en el Salmo 133, versículo 1 al 3. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, ¿necesitamos congregarnos? Bueno, mira, el salmista nos lo dice. ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿Estás agobiado por distintos problemas en tu hogar, en el trabajo, en tu rutina, con el vecino, con quien sea? Venga a la casa de Dios, con los hijos de Dios, en las cosas de Dios, para que seas bendecido. ¿Cuántas veces nos hemos ido de este lugar o hemos llegado a este lugar cargados y hemos salido ligeros como una pluma? En estos días, el miércoles pasado, le decía a mi esposa, ¿no te sientes igual que después que uno ora es como si te quitaran un peso de encima? Señor, ahora mis pesos son tuyos, mi carga es tuya. Encárgate tú porque yo no puedo. ¿Dónde se consigue eso? En la presencia de Dios, en la casa de Dios, con los hijos de Dios, en las cosas de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Ven a la casa de Dios. Tenemos reuniones los miércoles y los domingos. Y también en algunas reuniones de hogar, para que sea bendecido, como lo dice el salmista. Pero también tenemos seguridad, y eso está en el Salmo 84, versículo 10. David decía, mejor es tu día, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque escudo y adarga es tu verdad. David había sido perseguido por Saúl al extremo de querer quitarle su vida, porque Saúl veía que peligraba su trono. Y muchas veces Dios le libró de la muerte a David y él exclama que solamente en la presencia de Dios hay seguridad. Que él preferiría estar un día solo en la casa de Dios que 1000 fuera de la casa de Dios. Y es que en la antigüedad muchas personas hallaban seguridad en la casa de Dios.
iban al tabernáculo o al templo y se hacían de los cuernos del altar que estaba en el atrio, en la entrada del templo, y nadie le podía tocar mientras estuvieran agarrados y aferrados a los cuernos del altar. Según la ley judía, según Dios lo había establecido, había seguridad en la casa de Dios y David lo sabía. Había protección. Y mire, hermano, cuanto más unidos estamos, más seguros estaremos en la presencia de Dios. Y eso nos lleva al último, porque Hebreos capítulo 10 y versículo 25, dice el escritor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque, ahí está el porqué, si pecaremos voluntariamente. El peligro es inminente. ¿Qué pasa cuando alguien habla alguna cosa de nosotros o nos involucra en alguna situación de manera arbitraria, injustamente? ¿Qué es lo primero que decimos? Ya no voy más para la iglesia. Ya no voy para la iglesia. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de lo que Dios no es culpable? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, aislarlo. Mire, usted sabe lo que hace el depredador en la naturaleza. Cuando ve un rebaño, él se fija primero en el más débil, el que está enfermo, el que tiene menos posibilidades de correr, y va por él. ¿Para qué? Para aislarlo, para separarlo, sacarlo del rebaño y poder atacarlo mortalmente y devorarlo. ¿Cómo anda nuestro enemigo? Como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, cuando pienses en dejar de congregarte, piensa que es la estrategia de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, para hacernos caer. ¿Qué pasa cuando tenemos una hoguera con un montón de carbones ardiendo al rojo vivo? Cuando sacamos uno y lo aislamos, ¿quién se apaga primero? ¿El que está solo o el que está amontonado junto con nosotros? El que está solo, hermano. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dios quiere un pueblo unido, un pueblo que se congregue, reunido en torno a su palabra y a su presencia, para enseñar, para orar, para congregarse. El Señor dijo, juntadme mis santos, porque Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermanos, benditas reuniones, benditas enseñanzas que tenemos en su preciosa palabra. Si el Señor se congregaba, ahora veamos un poco el entorno donde el Señor se congregaba. ¿Quiénes iban a las sinagogas y al templo? Los fariseos, los escribas, los religiosos de la época, que eran hipócritas y muchos de ellos querían matarle. Era tanta su envidia por el Señor y por sus seguidores, que todo aquel que tuviera que ver con él era digno de pena de muerte. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, muchos creyeron cuando le vieron resucitado, pero también creían por el testimonio de Lázaro. ¿Y qué dijeron estos religiosos hipócritas y asesinos? Tenemos que dar muerte a Lázaro también. Como si le competiese a ellos, como si fuera de su competencia tomar la vida del prójimo. Y eran los líderes religiosos de la época. Sin embargo, el Señor, en medio de esta sociedad tan corrompida y esta congregación tan alejada de Dios, porque Dios les llama sepulcros blanqueados, les dice el Señor, por fuera están muy bonitos, arreglados y adornados, pero por dentro hay podredumbre y huesos podridos. Esa fue la sociedad que el Señor le tocó vivir. ¿Y cuál era su actitud en cuanto a congregarse con sus hermanos? Era su costumbre.
Hermano, si el Señor lo hizo, ¿cuánto más yo lo necesito? Si el creador de todo el universo que se encarnó llevó en su vida esta práctica bendita de reunirse, ¿cuánto más yo lo necesito? En medio de una sociedad tan pervertida como la que le tocó vivir al Señor, ¿cuánto más en la nuestra actual? Hermanos, tengamos presente, el Señor enseñaba, es un mandamiento. Me toca a mí también ejercer este hábito que el Señor practicó cotidianamente en su vida. El Señor oraba, no una vez al día, una vez a la semana, no, constantemente, como lo hacía Daniel en Babilonia. 3 veces al día buscaba la presencia de Dios orientada hacia Israel para orar a su Dios, como lo hacían los judíos. Y ahí está la vida de este hombre de Dios. Hermanos, ejercitemos este hábito precioso de reunirnos en la casa de Dios, con los hijos de Dios, en las cosas de Dios, para que seamos bendecidos, para que tengamos seguridad y visto que el peligro es inminente, podamos ser protegidos del ataque de nuestro enemigo. Bueno, y le dejo ya con esta última referencia. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, si ya tenemos buenas costumbres en nuestra vida, no seamos engañados por esta sociedad que nos atropella, tratando de cambiarlas y de decirnos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Tengamos nuestras costumbres y nuestras convicciones firmes delante de Dios para que seamos mejores hijos e hijas de nuestro Señor y fieles discípulos de su preciosa palabra. Que así sea y que el Señor bendiga esta en nuestras vidas. Amén.